Hola, ¿qué tal? Estamos hoy con el doctor Carlos Parra, consultor del Banco Mundial para Políticas de Inclusión Laboral de la Población Migrante, quien también ha trabajado en temas de inserción laboral con el SENA y con el Ministerio de Trabajo, abordando un tema muy importante, el de la migración y la inserción laboral. Muchas gracias, Eduardo. Buenos días a todos, a toda la audiencia y bueno, gracias por la invitación a este espacio. Gracias, doctor. Vamos a empezar un poco por la generalidad. Yo sí quisiera saber por qué se ha destacado tanto el trabajo de Colombia con la población migrante. ¿Cuál ha sido como el éxito? ¿Por qué tantas instancias nacionales e internacionales han destacado lo que se ha venido realizando, al menos en los últimos 3 o 4 años? Bueno, yo tendría que empezar diciendo que desde que comenzó este flujo migratorio un poco más fuerte, porque pues siempre habíamos tenido algo de migración venezolana, una migración más pendular y a eso estábamos realmente acostumbrados durante mucho tiempo y las poblaciones de frontera habían convivido con esa migración pendular por mucho tiempo, que son las personas que viviendo en Venezuela pasaban a territorio colombiano a estudiar o a trabajar o a temas de salud, en fin, y regresaban a su país. Obviamente eso cambia en la medida que las condiciones en Venezuela también cambiaron y produjo un flujo migratorio mixto, que ahí ya hablábamos no solamente de venezolanos entrando a nuestro país, ya no con esa pendularidad, sino con la posibilidad de migrar a otras ciudades del país y establecerse, pero también retornados colombianos que se habían ido a Venezuela hace unos años y están regresando a nuestro país, y personas que ya naciendo aquí en Colombia, pues eran de padres venezolanos, pero ciudadanos colombianos. Entonces un flujo migratorio mixto que fue realmente afrontado en un plan de choque inicialmente por el gobierno colombiano, porque hay que decir que pues nunca hemos sido un país receptor de migrantes, más bien hemos sido expulsores, y eso pues enfrentó al gobierno en ese entonces, el gobierno del presidente Santos, a elaborar una agenda de trabajo a nivel nacional y departamental para atender este flujo migratorio. Ahí desde ahí se empiezan a gestar una serie de herramientas y elementos importantes enfocados en tratar de dar acceso a por lo menos a los servicios básicos que esta población necesitaba, y esto muy de la mano de la cooperación internacional. Entonces se gestan bueno, lo que en ese momento existía, que era la tarjeta migratoria fronteriza, que le permitía estar en las zonas de fronteras a estas personas, pero que tenía ciertas limitantes, particularmente en que no podían desplazarse a otras ciudades del país. En ese marco de acción se emiten los permisos especiales de permanencia, que fueron 9 fases de estos PEP, como se conocieron o como se conocen, y esto tratando de facilitar el proceso regulatorio de esta población migrante y refugiada que estaba entrando desde Venezuela. Estos PEP pues tuvieron algunas particularidades, incluso uno se desarrolló para población que no había podido ingresar a nuestro país sellando un pasaporte porque no lo tenían. Entonces se establece el PEP-RAM, que fue basado en el registro administrativo de migrantes venezolanos y que permitió la regularización de muchas personas. Pero digamos que en esa evolución de estas herramientas llegamos a una herramienta mucho más sólida, más robusta, y es por la cual Colombia ha recibido muchos reconocimientos en el marco internacional, y es el Estatuto Temporal de Protección para la Población Venezolana, que se traduce al final en un documento regulatorio de identificación que es el Permiso por Protección Temporal o PPT. Este mecanismo nace del COMPES 3950, que fue el primer COMPES relacionado con el proceso migratorio y que le decía a las instituciones del gobierno que tenían que adelantar procesos para facilitar la integración social y económica de la población migrante en nuestro país. Dentro de esos, un gran eje es la regularización migratoria, y por eso el estatuto es la gran sombrilla que hoy cubre estos procesos de integración socioeconómica de esta población. Y ha sido reconocido porque pues realmente es una apuesta valiente que se dio en la pasada administración por tratar de dar mejores y más confiables elementos de regularización a esta población. Como este estatuto solamente hay 3 en el mundo: uno que estableció Turquía para la migración siria, otro que está en Estados Unidos y el nuestro. Algunas diferencias entre cada uno de los 3, digamos que en términos generales es un estatuto destinado
a dar una protección mucho mayor a la población migrante y refugiada, pero en el caso colombiano creemos que asumimos los mejores aspectos de los otros dos estatutos. Y eso fue una decisión importante que toma el país para facilitar el proceso de integración. Tal vez ahí es donde hemos estado más en el punto de referencia de la comunidad internacional en procesos de regularización migratorio, porque pues se convierte en un precedente importante que otros países han empezado a considerar para tomar internamente y facilitar los procesos de integración socioeconómica de los migrantes. Y es una decisión, digámoslo, como disruptiva, ¿no? O sea, en el contexto internacional, cuando nosotros vemos un poco la situación que se vive en otras partes del mundo, hace unas semanas, veíamos en Estados Unidos cómo de cierta manera estados se tiraban la pelota con los migrantes, la mayoría venezolanos. Hemos visto en Europa pues unas problemáticas sociales y humanitarias muy graves, producto de ese mismo encontronazos o esas desavenencias que han tenido los países en cómo recibir esta migración que viene de África y que viene de otras partes del mundo, de Asia. Es decir, Colombia ha sido en ese sentido ejemplo positivo y se ha hecho una apuesta valiente, como muy bien usted lo dice, para acoger a quienes pues también han sido históricamente nuestros hermanos, por lo menos aquí en estas zonas de frontera donde tenemos una historia común. Es decir, Colombia es, repito, un ejemplo positivo por su aspecto disruptivo en esta apuesta que ha hecho, ¿cierto? Totalmente, y solamente para verlo aquí a nivel regional, pues Colombia ha sido el único país de la región que ha asumido el liderazgo pues, y el reto de establecer un estatuto temporal de protección, cuando en los países vecinos ha habido medidas regulatorias pero muy limitadas que incluso en algún momento generaron una especie de embudo en nuestra frontera sur, porque pues los migrantes estaban aquí en nuestro país en unas condiciones, pero querían migrar a países del cono sur, de América del Sur, pero las condiciones que encontraban en estos países pues no eran las más adecuadas, no eran las coherentes con lo que estaba haciendo Colombia, y eso en algún momento generó un embudo de migración en nuestra frontera sur. Un poco lo que hemos tratado de hacer en el marco de un proceso que es regional, que es el proceso de Quito, es llevar como ejemplo y como experiencia todo este proceso regulatorio en el marco del estatuto, tratando de generar esa empatía por parte de los otros países de la región, de tal manera que ellos asuman no necesariamente un estatuto igual al nuestro, pero sí medidas mucho más flexibles en términos de regularización migratoria. Eso de alguna manera lo hemos visto cómo países como Uruguay tienen una apertura importante hacia la población migrante, con una expedición de un documento casi que de entrada que se les da y que les permite acceder a servicios sociales básicos, y Argentina también en algunos temas. Digamos que cada uno ha tenido unos avances importantes, cada país de la región. Ninguno en el marco de un estatuto como el nuestro, pero digamos que sí ha sido importante ese ejemplo y ese liderazgo de Colombia en temas regulatorios a nivel regional, pero también a nivel mundial. Doctor, digamos que esta diáspora pues es compleja desde el punto de vista social y cultural, toda migración, pero también en términos de su magnitud. Estamos hablando en Colombia, y usted me corrige si de pronto no tengo la cifra exacta, pero 1.8 millones de hermanos venezolanos en Colombia más o menos, y otro tanto por todo Sudamérica y el mundo. Es una magnitud importante, digamos, es una cantidad de personas no menor. Sí, no, tal vez pues sigue siendo la segunda migración más grande del mundo. Obviamente hay que hacer aquí el paréntesis de lo que está sucediendo en Ucrania por cuenta de la guerra con Rusia, que también ha generado un desplazamiento humano muy importante, pero en términos de migración, entendida como en estos procesos de desplazamiento para búsqueda de mejores oportunidades, después de Siria, la migración venezolana es la segunda
migración más fuerte que existe en el país. Estamos hablando de más de 6,5 millones de venezolanos que han salido de su país. Y hoy aquí en Colombia, ya la cifra de 1.800.000, que fue la última que logró establecer Migración Colombia en enero de este año, pues ya fue superada en el marco del Registro Único de Migrantes Venezolanos, del RUM, que está en el estatuto, y ya estamos hablando de 2,5 millones de inmigrantes venezolanos que se han registrado en esta plataforma del RUM y que pues dan cuenta de que eran muchos más de lo que se podía establecer antes en los registros de Migración Colombia. Hoy tenemos 2,5 millones de personas registradas y sobre las cuales esperamos que todos reciban el permiso por protección temporal, estén en una condición migratoria regular a un lapso de 10 años y que puedan, si así lo quieren, migrar a un régimen migratorio ordinario, es decir, que puedan diligenciar su visa de residencia y por cuenta de esta pues obtener su cédula de extranjería y ya pues con una vocación de permanencia manifiesta quedarse en nuestro país. Mire, 2,5 millones de personas es casi el 5% de la población colombiana, es decir, es un flujo importante y impone unos retos interesantes pues, para el gobierno, que ha hecho una tarea titánica tratando de regularizar o darle un cierto marco de estabilidad a estas personas que migran, pero impone retos en todos los sentidos. En este punto particular, en el mercado laboral, ¿por qué es importante hablar de migración y mercado laboral, de migración e inserción laboral? ¿Cuál es la importancia del tema? Bueno, porque indudablemente cuando hablamos de migración, el primer enfoque es protección y es un poco lo que con los aliados de la cooperación internacional el gobierno nacional ha manejado, particularmente agencias del sistema de Naciones Unidas como ACNUR, OIM, el PNUD, en fin, logran poner sobre la mesa siempre, y te decía que en el marco de protección a la población migrante y refugiada, uno de los aspectos más importantes en la protección, pues que obviamente después de asegurar esos servicios sociales básicos como el acceso a la salud, a la educación, a la protección misma como tal, uno de los componentes que mayor protección genera es la inserción laboral o la generación de ingresos como tal, porque eso les va a permitir a su vez poder acceder a otros mecanismos de protección y de garantía de derechos. La inclusión laboral se convierte entonces en un proceso de estabilización que le permite a esta población migrante lograr tener una generación de ingresos estable, generar proyectos de vida sostenibles en el tiempo, adaptarse a las nuevas condiciones, insertarse mejor en las comunidades de acogida, porque pasan de ser una población, digamos, podríamos llamarlo lastre, a ser una población productiva, económica y socialmente, y obviamente para el Estado colombiano el hecho de que haya personas migrantes y refugiadas empleadas formalmente implica que ya tienen acceso a una protección social adecuada y dejan de ser una carga fiscal para el Estado por cuenta de que ya no están en la informalidad y que pueden subsidiar sus costos de protección, de riesgos laborales, en fin, aún de pensión, como está establecido también en nuestra ley para la población extranjera. Entonces, la inclusión laboral se convierte en una de las puntas de lanza importantes en los procesos de integración social, económica y en el marco de la protección internacional. Es interesante porque también es un tema un poco polémico, ¿no? Hay algunas personas que pues, ven esto como una amenaza y es muy necesario explicarles que en lo que nosotros hemos visto en la realidad, digamos, en la cotidianidad, pero también lo que se ha logrado explicar en algunos estudios, es que la migración genera unos impactos positivos en temas de productividad, crecimiento económico, desarrollo de los territorios, y digamos que eso también es importante destacarlo, es decir, las personas que migran, que son migrantes, pues también son un aporte sustancial a procesos de desarrollos territoriales que por supuesto terminan redundando en todo el país, porque entonces es importante también destacarlo, insisto, porque muchas veces se queda uno o escuchando o algunas personas se quedan con aspectos negativos de una posible o una supuesta, ¿cómo decirlo?, desfase o
un repliegue porque las personas que llegan les quitan las oportunidades laborales a los que están acá. Entonces es un tema complejo, pero que hay que abordarlo también desde el punto de vista de lo positivo que generan los migrantes, la población migrante, repito, al desarrollo, al progreso, a la productividad de los territorios. Así es, Eduardo, y de hecho ya tenemos cifras que respaldan eso que estás diciendo. Entidades como el Banco de la República, Fedesarrollo, el Fondo Monetario Internacional, en fin, varias entidades de este nivel han hecho cálculos de cuál es el impacto positivo sobre el Producto Interno Bruto de nuestro país por cuenta de la integración laboral y económica de esta población migrante en nuestro mercado laboral, y hablan de crecimientos sostenidos entre el 0.12 y el 0.2% del PIB de aquí al 2030. Hay que recordar que estos 2,5 millones de personas pues son consumidoras de bienes y servicios en nuestro país, tienen que vestirse, tienen que arrendar una habitación o una casa, compran, en fin, son consumidoras potenciales que el mercado puede asimilar, obviamente, si generamos las condiciones adecuadas para que ellos puedan acceder a estos bienes y servicios, pero es un punto muy importante para la economía nuestra. Y a nivel de inclusión laboral hemos detectado que la población migrante pues tiene unos grandes beneficios a los empresarios, y es que no solamente vienen con un capital humano, es un capital humano pues con una formación académica interesante, incluso en algunos sectores que no se consiguen aquí en Colombia, y eso ha permitido que algunas de las vacantes de difícil colocación que se encuentran en nuestro país, que son aquellas que los empresarios ponen en las plataformas del Servicio Público de Empleo y no consiguen mano de obra colombiana que ocupe esas vacantes, muchas de esas vacantes, casi el 82% de esas vacantes están siendo ocupadas por población migrante venezolana. Eso, y en otros sectores con alta demanda de mano de obra, sectores como el caso agrícola, como el sector floricultor y el sector caficultor, donde también los productores salen a buscar mano de obra y no consiguen mano de obra colombiana porque al colombiano de pronto ya no le interesa el sector o ha perdido interés en esos sectores, pero pues sigue habiendo ese déficit de mano de obra. La población migrante también ha logrado cubrir esas necesidades. Yo te puedo decir que el año pasado una muy buena parte de la cosecha caficultora se hizo a través de mano de obra migrante venezolana, incluso en algunos ejercicios que logramos acompañar de manera formal, que fueron vinculados formalmente a estos procesos de recolección, rompiendo, digamos, un paradigma frente al tipo de contratación que se hace a nivel del sector agropecuario. Por otro lado, se ha hablado siempre de un bono demográfico por cuenta de esta población migrante, que su mayoría, más del 58%, está en el rango entre 18 y 28 años de edad, población joven, económicamente activa, que puede aportar a ese bono demográfico de nuestro país, y obviamente si está en las condiciones adecuadas de inserción laboral, es decir, en la formalidad y en el marco del trabajo decente, pues es un capital humano que se puede aprovechar muy importante. Sectores que se han visto beneficiados con el capital humano venezolano ha sido, por ejemplo, el sector de hidrocarburos, donde muchos de los profesionales que renunciaron o que fueron sacados de PDVSA, pues fueron absorbidos por las empresas del sector de hidrocarburos en nuestro país, y ese es solamente un ejemplo de algunos profesionales que han sido muy apetecidos en nuestro mercado laboral y que por cuenta de esa inserción laboral han logrado disminuir las tasas de rotación en las empresas, una mayor pertenencia a sus empleadores, porque pues cuando un migrante venezolano logra estabilizarse en un trabajo formal, con un ingreso estable, pues hay un tema de pertenencia mucho mayor a su empleador, y eso ha facilitado que los procesos de rotación y de deserción disminuyan en muchas empresas. Digamos que ha habido un mito grande frente al tema de la contratación laboral, pero eh, cuando se explican cuáles son las normas y las condiciones que existen actualmente en temas de reglamentarios para contratar población migrante venezolana, los empresarios pues abren mucho más fácilmente sus puertas para lograr vinculación laboral de esta población migrante, porque existen muchas percepciones equivocadas frente a lo que es contratar un migrante en nuestro país, y hoy existe toda la normatividad que facilita estos procesos sin ningún problema.
Muy interesante porque esas cifras nos muestran también algunas cosas, pues aquí para remarcar. Primero que, pues por supuesto, nos estamos beneficiando de un talento humano altamente cualificado, difícil de encontrar, pero también que la mano de obra migrante pues va a entrar a impactar en los próximos años en procesos que han sido muy críticos en Colombia, como la transición demográfica en sectores productivos como el café, la ganadería, el campo en general, donde la población joven no se está quedando tanto. De pronto este bono demográfico del que usted nos habla nos puede permitir apuntalar esos sectores para que la población, digamos, se renueve, por decirlo de alguna manera, haya más gente joven y a través de esto, pues un mayor impulso productivo. Porque, repito, ha sido una de las grandes situaciones que los sectores han identificado, este relevo generacional, esta dificultad para encontrar mano de obra, talento humano en los sectores agrícolas, agroindustriales, ha sido también un aspecto importante para remarcar. Nos queda un reto ahí y lo escuchaba yo muy atentamente usted decir, el empleo formal, el trabajo decente, es uno de los grandes retos en un país donde casi la mitad de los trabajadores están en la informalidad. Es un gran reto, ¿no? Es un enorme desafío trabajar en el país en general y por supuesto también apoyar a la población migrante para que tenga esas facilidades que da el trabajo decente, el trabajo formal, que es el acceso a la seguridad social, la posibilidad de estar formalizado dentro del sistema bancario, bueno, todos estos beneficios que están detrás de la formalidad laboral y que por supuesto permiten de una mejor manera mejorar las calidades y las condiciones de vida de las personas. Pero repito, en un contexto como el colombiano es complejo y digamos que ese es un gran reto, me imagino yo, para todos los que trabajan en este tema. Sí, hay que tener claro que estos procesos de informalidad y de desempleo, pues los vive también la población colombiana, la población de acogida. De hecho, pues la mayoría de población migrante llega a zonas vulnerables de población, donde reside población colombiana, la población de acogida, y comparten las mismas dificultades, los mismos procesos difíciles de obtener un empleo, de generar un proceso productivo. Es decir, aquí no es una cuestión exclusiva de la población migrante, son procesos que llevan mucho tiempo en nuestro país y como tú lo dices, el tema de la informalidad, de la alta informalidad en nuestro país es un tema que venimos pues evidenciando hace muchos años. Precisamente lo que se ha tratado de generar en el marco de los proyectos de inversión que tiene la cooperación internacional, por lo menos para temas de empleo y emprendimiento, es lograr impactar no solamente a la población migrante venezolana, sino también a la población de acogida que, repito, comparte las mismas dificultades para acceder a un trabajo formal. Entonces, en casi todos los proyectos, yo diría que todos, eh, cuando hay un objetivo de vinculación laboral de población migrante, se reserva un porcentaje para población migrante y un porcentaje para población colombiana o de acogida, que es muy importante porque pues eso genera incluso mejores procesos de convivencia ciudadana entre las poblaciones migrantes y la población de acogida, porque los dos se están beneficiando de eso. Tenemos procesos de emprendimiento mixtos en donde tanto migrantes venezolanos como colombianos establecen proyectos productivos, se benefician los dos y al final lo que estamos viendo son comunidades pues permeadas por procesos productivos. Pero obviamente, y lo que sí se hace énfasis es que sean en el marco de trabajo decente, que como tú lo dices, rompa ese paradigma de la informalidad. Desafortunadamente seguimos viendo que hay muchos empleadores, muchos empresarios que han aprovechado esta vulnerabilidad de la población migrante y entonces han precarizado las condiciones de empleo de esta población y vemos cómo por el salario de un colombiano contratan a dos venezolanos y obviamente el venezolano pues en su condición de necesidad la mayoría de veces acepta estas condiciones laborales que no son las ideales, que no son las adecuadas, que no deberían darse, pero que se están dando, ¿no? Hemos tratado de generar como una conciencia en los empleadores, tratando de llamarlos a la lógica, a la reflexión de que haciendo eso lo que están haciendo es precarizando el trabajo y el empleo de todos, incluyendo los colombianos, porque se queda esa modalidad de pagar menos y eso en este momento está enfocado en los migrantes, pero podría seguir impactando a la población colombiana. Entonces, lo que siempre se busca y con la cooperación internacional ha sido muy claro,
es que se logren establecer las condiciones equitativas para ambas poblaciones, es decir, que un migrante venezolano compita en igualdad de condiciones con un colombiano frente a una vacante y que al final sea el empresario, el empleador, el que por el perfil y por las condiciones de la vacante que está solicitando, pues defina cuál de los dos candidatos es el más adecuado, pero que los dos estén compitiendo en igualdad de condiciones, por eso que estén regularizados para que su documento de identificación les permita ser contratados de manera formal sin ningún problema, igual que un colombiano, es decir, que todas las condiciones sean iguales para que la decisión no sea por eso, sino que sea por las capacidades y la experiencia que tenga cada uno de ellos que le pueda aportar de mejor manera a la vacante que está publicando. Pero todo en el marco del empleo formal y del trabajo decente, que es lo que debemos hacer como país miembro de la OIT. Además, no podríamos generar procesos diferentes que no estuvieran en el marco del trabajo decente. Claro, doctor, y también de mitos, ¿no? De que es muy engorroso en algunos casos, de que no es legal contratar ciudadanos venezolanos. Bueno, hay muchos mitos. ¿Es mucho más engorroso de verdad? ¿Es mucho más difícil contratar mano de obra venezolana? ¿O es lo mismo? ¿O hay algún procedimiento adicional? ¿Cómo le podemos indicar a los que son empresarios que nos estén escuchando en este momento que de pronto un poco temerosos dicen, no, es que no me atrevo porque de pronto no sea legal y cumpla con alguna norma y termine yo sancionado? Entonces, ¿qué podemos decirle a ellos? ¿Es más fácil? ¿Es lo igual? ¿No hay ningún problema? Desde que presenten esta documentación al día, los venezolanos gozan de los mismos derechos laborales. Es decir, ¿qué mensaje le podemos dar a ellos? Gracias, Eduardo, que me permites hablar del tema. Sí, evidentemente hoy, en el marco de este Estatuto Temporal de Protección para la Población Venezolana, que es exclusivo además para la población venezolana, no cobija ninguna otra población de otra nacionalidad, es exclusivo para la población migrante, genera un documento que es un documento totalmente legal, confiable, con todas las garantías de protección y de seguridad que debe tener un documento para asimilarlo casi a una cédula colombiana. Así que hoy un migrante que es poseedor de un PPT, de un permiso por protección temporal, puede ser contratado formalmente sin ningún inconveniente. Está todas las resoluciones y decretos que amparan que ese documento puede ser utilizado para eso. Una persona que tenga el PPT quiere decir que ha sido previamente estudiado, digamos, entre comillas, el estudiado por Migración Colombia, ha revisado sus antecedentes penales, administrativos, en fin, para ser portador de un PPT. Así que un portador de PPT ya tiene todas esas revisiones previas para que el empleador, el empresario, se sienta tranquilo en quién va a contratar. Por otra parte, se ha logrado que este PPT tenga una interoperabilidad con todos los sistemas de registro y de afiliación referentes no solamente a un empleo formal, sino a todo el acceso en las diferentes plataformas. Entonces, por ejemplo, hoy Pila acepta totalmente el PPT para afiliación, las ARL también, las cajas de compensación familiar, el SENA para procesos de formación o de certificación de competencias laborales. Eh, en fin, tenemos hoy habilitado el PPT en casi todas las plataformas. Quedan muy poquitas plataformas que aún están haciendo los desarrollos tecnológicos para incluir esta nueva casilla referente al PPT, pero hoy para cualquier empresario es muy fácil contratar a un migrante venezolano que tenga un PPT. Lo puede afiliar a todo como cualquier trabajador colombiano. Repito, hay algunas plataformas que todavía están haciendo el desarrollo, pero que han evidenciado procesos transitorios para facilitar esos temas. Por ejemplo, en el SENA, el Sofía Plus, que es la plataforma para temas de formación complementaria y titulada, no incluye el PPT como tal casilla, todavía tiene la casilla del PEP, pero a través de una resolución emitida por el mismo SENA, les permiten a los usuarios o portadores de un PPT colocar sus dígitos, sus 7 dígitos del PPT y rellenar con ceros a la izquierda hasta completar los 15 dígitos. Esto porque el PEP era un documento de 15 dígitos y el PPT ahora es de 7, 8 dígitos máximo. Entonces, para no perder la oportunidad de que puedan afiliarse o inscribirse en el Sofía Plus, pues permite que en la casilla del PEP se inscriban con el PPT
rellenando con cero. Eso es solamente un ejemplo para decir que la gran mayoría de plataformas ya hoy están habilitadas. El sistema financiero también, existe una carta circular de la Superintendencia Financiera, que es la 71, que avala a las entidades financieras desde la superfinanciera al PPT como un documento válido para aperturar cuentas de nómina y cualquier producto financiero. En eso hemos trabajado, pues se ha trabajado mucho con Asobancaria y con la Superfinanciera, dando ese respaldo al sector financiero para, para permitir la inclusión financiera y la bancarización de esta población. Pero hoy el PPT es un documento totalmente validado por las diferentes plataformas, así que no existe ninguna barrera para que un empleador, un empresario pueda contratar a un migrante venezolano que sea portador de este documento. Y lo puede hacer por cualquier modalidad, contrato de trabajo, PS, labor. Es decir, o sea, estamos hablando de todo lo que está en la normativa colombiana, en el Código Laboral, aplica igual para los hermanos venezolanos, ¿es correcto? Totalmente, Eduardo. Se asimila a las mismas condiciones de un colombiano y lo mencionabas antes tú, los derechos laborales son los mismos y las obligaciones también son las mismas para un trabajador migrante venezolano, igual que un colombiano, y los derechos se asimilan igual. Es decir, con el Ministerio del Trabajo se ha trabajado mucho en los temas de inspección, vigilancia y control para que los inspectores de trabajo conozcan toda esta normatividad asociada a la población migrante y puedan hacer defensa como cualquier ciudadano colombiano de sus derechos, de los derechos laborales de esta población migrante. ¿Qué le podemos decir también al otro lado, no? Siempre en un mercado hay oferta y demanda y pues obviamente hay unas personas que ofertan su esfuerzo laboral, su capacidad laboral. ¿Qué le podemos decir a estas personas qué les podemos recomendar de pronto, ustedes lo que han estudiado, para que hagan un mejor o un mayor disfrute de estos derechos que le brinda esta protección temporal? ¿Qué les podemos decir a ellos que nos escuchan en Arauca, en las zonas rurales, urbanas, todo el departamento? ¿Qué le podemos decir a ellos? Bueno, lo primero es que si no han hecho el registro del RUM, pues que lo hagan, que hagan parte del estatuto, es el mecanismo por excelencia que les puede permitir a través del PPT acceder a cualquier servicio social básico y de inclusión socioeconómica, así que prioricen esa inscripción en el Registro Único de Migrantes Venezolanos. Eh, pues los que han entrado recientemente y que lo puedan hacer. Eso en el marco de obtener su estatus migratorio regular en nuestro país. Frente al tema de inclusión laboral, siempre es importante recalcar que nuestro país tiene un ecosistema de empleabilidad muy grande, muy sólido, muy numeroso además, que tiene que ver con un tema primero, de intermediación laboral a través de la red de prestadores del Servicio Público de Empleo, que son más de 250 oficinas de intermediación laboral, donde hay un esquema público eh, que es liderado eh, por por las agencias públicas de empleo del SENA y por los centros públicos de empleo de algunas alcaldías. Eh, y privados a través de las cajas de compensación familiar y de los demás prestadores como bolsas de empleo de las universidades, Headhunter, en fin. Todo eso está interconectado en una red de prestadores del Servicio Público de Empleo que ofrecen una ruta de empleo totalmente gratuita, tanto para población colombiana y ahora para población colombiana, para población migrante venezolana, y que les permite a ellos inscribir su hoja de vida, registrar su hoja de vida, generar procesos de orientación laboral, de gestión empresarial y de autopostulación o de postulación a vacantes que se encuentren en el mercado. La red del Servicio Público de Empleo, repito, es muy amplia, está a nivel nacional y como está conformada, como digo, de varios actores, tanto públicos como privados, pues permite la postulación a vacantes en la misma ciudad o en otra ciudad y hacer todos los procesos de postulación necesarios para tener la posibilidad de acceder a un trabajo. Eso por un lado. Esto obviamente en condición migratoria regular. Cualquier persona que no esté en condición migratoria regular pues no puede hacer el tránsito por esta ruta de empleabilidad que les va a permitir mejorar su perfil laboral. Por otra parte, el SENA ofrece tres rutas importantes que le apuntan a esa integración socioeconómica de la población colombiana inmigrante,
y es la ruta de empleo, como mencionaba anteriormente, que la hacen las agencias públicas de empleo del SENA, las APE del SENA, que están en todo el país y donde se pueden inscribir las hojas de vida y recibir orientación, cómo mejorar la hoja de vida, cómo presentar una entrevista, incluso hay cursos de capacitación en habilidades blandas y una orientación profesional que le permite a la persona identificar en qué sectores o en qué áreas debe y debería fortalecerse para mejorar su perfil laboral. Entonces el SENA tiene la ruta de empleo, tiene una ruta de formación para el trabajo que es complementaria o titulada, complementaria a cursos cortos de 40 horas más o menos en ciertas áreas importantes, o formación titulada, que es formación técnica y tecnológica, que son ya cursos de 2 años o formaciones de 2 años, ya hoy en el marco del estatuto y por la validez y vigencia del PPT, pues se pueden tomar. Y la otra ruta es la ruta de certificación de competencias laborales que le permite, aunque no es un proceso de formación como tal, le permite a la persona certificar sus experiencias previas, sus saberes previos, y esto para los migrantes venezolanos ha sido muy importante porque muchos vienen con mucha experiencia laboral, pero sin manera de refrendar esa experiencia con una certificación laboral o con una carta de recomendación, porque pues muchos salieron de su país abruptamente y no pudieron hacer esta gestión o las empresas ya no existen. Entonces, muchos de ellos están validando esas competencias que traen, esas experiencias previas que traen a través de este mecanismo del SENA, que es la certificación de competencias laborales. Y eso pues les permite o les está permitiendo acceder a mejores trabajos. 6 de cada 10 personas que certifican sus competencias laborales están accediendo a un empleo formal en nuestro país y eso es importante. Y el SENA además tiene un tema de una ruta de emprendimiento que si bien hoy está limitado en temas de recursos a través del Fondo Emprender para extranjeros en general, sí permite poderse capacitar en temas de emprendimiento, una asistencia técnica en temas de emprendimiento y todos estos servicios que acabo de mencionar son gratuitos. Así que la oferta está, la posibilidad de acceder a ella está gracias a la regularización migratoria y tal vez es como fomentar que existe todos estos recursos para que la población migrante haga uso de ellos, mejore su perfil laboral, se postule, se autopostule o a través de las diferentes agencias de gestión y colocación de la red del Servicio Público de Empleo acceder a más vacantes y lograr un empleo formal en nuestro país. Es como el gran mensaje que yo diría para la población migrante. Hay una oferta y si están en condición migratoria regular la pueden usar sin ningún inconveniente y es totalmente gratuito, no requiere intermediarios ni ningún costo, repito, entonces pueden hacer uso de ella sin problema. Dos importantes mensajes, entonces aquí uno para los empresarios, para decirles que desde que el ciudadano venezolano esté al día con su PPT, él puede, por supuesto, emplearlo sin ningún tipo de temor, como y si hiciera con cualquier ciudadano colombiano, para que aproveche algunos perfiles que son de difícil consecución o porque evidentemente hay personas que vienen con mucha capacitación. Y para los migrantes, pues que hay todo un ecosistema de formación, de capacitación, de fortalecimiento, de intermediación laboral o determinación del empleo. Y por supuesto también hay unas rutas de emprendimiento con el SENA y otras entidades que fortalecen estas habilidades en emprendimiento que pueden aprovechar y por supuesto hacer así un proyecto de vida con todas las condiciones dignas que se merecen, tanto en lo laboral o en lo empresarial, si así lo deciden. Creo que son como las dos grandes conclusiones, ¿no? Ese es el gran llamado a ambas partes, a que entendamos cuáles son las posibilidades que nos está brindando toda esta normativa y todo este esfuerzo del gobierno por apuntalar un sistema robusto para atender una situación que evidentemente no preveíamos, pero de la cual también hay que sacar cosas positivas, porque también es otro mensaje que queremos dejar acá. La migración tiene un impacto positivo sobre muchos aspectos y esos impactos tenemos que valorarlos como sociedad y por supuesto tenemos que tratar de aprovecharlos dentro del marco de la economía formal, del empleo digno y de todo lo que hemos tratado acá. ¿Es correcto? Totalmente, Eduardo. Y tal vez otro llamado es a vencer un poco los prejuicios que tenemos frente a este proceso migratorio. A veces nos quedamos con la fotografía del noticiero o la noticia de mayor impacto que no necesariamente refleja el proceso migratorio. Estamos hablando de 2,5 millones de personas
y a veces nos quedamos solamente con una imagen que no es la mejor, a veces la más negativa desafortunadamente, pero no olvidar que este proceso migratorio es mucho más amplio, que aquí tenemos personas altamente calificadas haciendo proyectos de vida en nuestro país, que la gran mayoría ha decidido quedarse ya en nuestro país, y los diferentes estudios que viene haciendo la cooperación internacional en ese sentido demuestran que muchas de las personas, la gran mayoría de estos 2,5 millones de personas, se quedarían ya en nuestro país haciendo un proyecto de vida. Entonces, lo mejor que podemos hacer como país, como sociedad, como comunidad, es permitirles a estas personas insertarse de manera adecuada, tanto social como económicamente en nuestro país. Es lo más inteligente, es lo más solidario, es lo más humano, así que todos tendremos que aportar en ese sentido, y cada uno que venza esos prejuicios, esa resistencia frente a la inclusión de esta población migrante, pues aportará en ese camino. Y todos los países, esto sin excepción, todos los países receptores de migración siempre han aprovechado de manera positiva la migración. No existe un país que haya recibido migración que no se haya aprovechado favorable y positivamente de la migración. Y nosotros no seremos la excepción. Tenemos que fomentar precisamente las condiciones adecuadas para que esa migración se inserte adecuadamente en nuestro país, pero podremos hacer uso de este capital humano que está llegando, y que realmente pues ya muchos de ellos están echando raíces en nuestro país y generando incluso procesos de empleabilidad y de integración comunitaria muy importantes en nuestro país. Doctor Carlos, nos despedimos agradeciéndole enormemente pues, por su tiempo, agradeciendo por su gestión, por la gestión que hacen las entidades del orden nacional, por las que hacen las instituciones internacionales aquí en territorios como Arauca, que hace una presencia importantísima para llevar todos estos temas, para apuntalar todas estas políticas que se plasmen en la realidad. Entonces, agradecerles a ustedes porque evidentemente esto es una gesta, esto es un logro muy importante para Colombia y Venezuela, para territorios como Arauca de frontera, y por supuesto que entendemos que el esfuerzo pues está materializado en funciones como las que usted cumple, así que de parte de todos los araucanos, muchísimas gracias. De Meridiano 70, muchas gracias por su amable tiempo, y pues por supuesto reconocer, repito, todo lo que han venido haciendo durante estos años para facilitar y promover la integración efectiva de estas personas migrantes. No, Eduardo, a ti muchas gracias por invitarme a este espacio. Encantado de compartir contigo estos instantes. Y solamente quería decirte que hay una gran apuesta que esperamos que en la nueva administración se pueda mover rápidamente, y es la reglamentación de la Ley de Política Integral Migratoria, que es, digamos, una de las grandes apuestas que tiene el gobierno nacional frente al proceso migratorio. Y hoy no solamente migratorio venezolano, mañana podremos estar enfrentados a otra migración proveniente de otro país, y tenemos esta ley de política integral migratoria que tiene un capítulo de integración socioeconómica y productiva para la población migrante, y que habla de fomento al empleo, de emprendimiento, de inclusión financiera, y que reúne, digamos, los elementos más importantes que hoy hemos mencionado, pero que hace parte ya de un proceso de apuesta nacional frente a cómo abordar los procesos migratorios. Indudablemente, a lo largo de estos 5 años que hemos vivido este flujo migratorio, hemos aprendido mucho. Realmente la mayoría de cosas no las sabíamos y nos ha tocado ajustarnos en el camino. Hoy creo que tenemos un aprendizaje muy importante como capital, y creo que vale la pena que estas leyes de política integral migratoria, esta ley particularmente, pueda tener los dientes para que si volvemos a vivir un proceso migratorio tengamos ya muchos más elementos para responder de mejor manera y más rápidamente para lograr la integración socioeconómica de los migrantes extranjeros en nuestro país. Así que muchísimas gracias por el espacio, y bueno, quedo a tus órdenes. Muchas gracias, y estaremos muy atentos entonces a lo que pase con esta ley a futuro y con las condiciones nuevas que probablemente se desprendan de ella. Así que muchas gracias también a todos por su atención, y nos vemos en una próxima ocasión.